La hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, ha emprendido una visita a distintos lugares del país. Ella está buscando que su madre, Rosario Robles, pueda enfrentar su proceso en libertad, porque está acusada por un delito que no merece prisión preventiva. Sin embargo, ya van 3 veces que los jueces, la jueza le dice, no, te quedas en prisión. Mariana Moguel, buenas noches, gracias por acompañarnos. Luisa, no sabes, para mí es un gusto estar contigo, la gran admiración que te tengo y a todos quienes nos siguen. En efecto, y te siguen, en efecto empezamos esta ruta de la libertad para presentar todos estos agravios durante el proceso de mi mamá, los agravios que hemos enfrentado, que he enfrentado como mujer. Lo vivimos una vez más en esta última audiencia de 10 horas y media, en donde el Ministerio Público llegó a esta audiencia a denigrar, a descalificar, parecía su único propósito. Y ahora que estaba viendo estas imágenes de delincuentes en la calle, de que algunos los ayudan a fugarse por la puerta de enfrente, hay otros que están en un reclusorio de forma injustificada. Y entonces esta ruta de la libertad no es solo por mi madre, sino por miles de personas que enfrentan casos de injusticia en este país. Mariana, antes que nada, bueno, yo quería preguntarte cómo está tu madre. ¿Cómo está Rosario? Baja de peso, más de 7 kilos. Pues bueno, evidentemente que se crean expectativas y más cuando en la defensa llevas todos los argumentos para combatir esta serie de mentiras. Te pongo el ejemplo, una vez más estuvimos debatiendo el arraigo, ¿no? Una vez más lo de la licencia falsa, una vez más el tema, ahora salieron temas que ni siquiera eran razón de debate para esa audiencia, como algunos viajes que realizó como secretaria de Estado, si rentó o no un departamento para poder estar cerca de su trabajo, pero además decirte que, no, al decir de esta falta de arraigo, decirte que cuando ella rentó, por ejemplo, para poder estar cerca de su trabajo, el contrato de arrendamiento concluyó en el momento que ella dejó de ser secretaria. Ella nunca dejó su casa de las Flores 91. Ella regresó a su único domicilio, a su domicilio al que es y al que muchos conocemos. Mariana, ¿de qué se le acusa a Rosario Robles? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque aunque ahorita tú ya lo aclaraste, hay mucha gente que todavía tiene esa duda y por eso en esa ruta de la libertad damos esa información. A mi mamá se le acusa por omisión a su superior jerárquico, por no informarle al entonces presidente de supuestas irregularidades. Acusación que, por cierto, hay que aclarar, todavía ni siquiera no está comprobada, o sea, lo que voy es... Está acusada por omisión, que en efecto, si nos vamos a la ley como lo marca, no es un delito grave. Para ello tienes este sistema de justicia penal que tanto trabajo costó implementar, pro persona, que defiende el debido proceso, no la presunción de inocencia, y que tiene esta opción de 14 medidas cautelares. Mi madre, estrictamente, como la ley lo marca, merecería enfrentar su proceso desde su casa. ¿Han pedido ustedes alguna medida cautelar en particular para que el juez, anteriormente y ahora la jueza, considerara el que pudiera estar en su casa o en libertad con este proceso? Por supuesto, se han hecho, la defensa ha presentado tanto las apelaciones, pero quiero decirte incluso que en esta última audiencia hasta se llevó la empresa del mejor brazalete que existe para la situación de la medida cautelar. ¿Presentaron en caso de que ustedes? Sí, la defensa presentó incluso la empresa, como a ver, aquí hay una empresa que tiene el mejor brazalete. Si usted tuviera a decidir, juez, señoría, que esa es la medida cautelar que se le debe de dar a mi madre, ¿no? A Rosario. Y lo que te trato de decir, hace 3 semanas estamos viendo que un sicario le permiten la medida cautelar de ir a firmar cada 15 días.
Estamos viendo un país en donde en efecto los delincuentes están en la calle. Nosotros no queremos y nunca hemos pedido en todo este proceso y en todo lo que hemos enfrentado ya 6 meses que nos ayuden a escaparnos por la puerta de enfrente, que ayuden a mi mamá a fugarse por la puerta de enfrente del reclusorio. Lo que estamos pidiendo es un piso parejo de una acción orquestada que ya saque las manos, en donde vemos lo legislativo, el ejecutivo, ¿no? Lo judicial, en función de una sola persona, de una mujer, y con argumentos completamente falsos. Y te quiero poner aquí un detalle que en especial en esta audiencia dije, ¿qué onda? A ver. El Ministerio Público aseveró que al dar estas entrevistas, al venir a platicar, por ejemplo, contigo, al utilizar las redes sociales, escribir cartas, recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos u otras instancias, estábamos amagando a la Fiscalía y que eso era generar disturbio social. Amagando. Sí. La defensa y el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público dijo que la defensa o los familiares al dar entrevistas, al indicar esto, estaban amagando. Mariana, bueno, hemos presentado aquí y hemos hablado mucho de este reportaje conocido como la estafa maestra, de lo que indicó la auditoría, y lo que comentábamos y veíamos además gráficamente es cómo la estafa maestra representa una red amplísima de muchos servidores públicos, secretarios de Estado, directores, rectores de universidades, y no sé si estoy en lo correcto, pero parece ser que de este caso en particular, a la única que se le ha acusado es a Rosario Robles. ¿Es así? ¿Es por este caso en particular de la llamada estafa maestra? Porque me llamaría la atención, veíamos esas gráficas de cómo están todos, y si quitábamos a Rosario Robles, a la Sedatu y a la Sedesol, pues es un puntito en una madeja complicada de funcionarios implicados. Ese estudio lo hizo Jurídicas. Así es. De la UNAM, es muy interesante, pero a mí antes que aclarar esto, me parece muy importante señalar que mi mamá está acusada por omisión. No por un desvío de recursos en ningún momento. Y te quiero decir incluso que en la carpeta de investigación de mi mamá no existe en una sola línea, en una sola palabra, nada maestra que haga referencia a esa investigación, a esa línea periodística. Es decir, es por omisión de no indicar a su superior, en este caso el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que podrían existir posibles irregularidades en algunas de las áreas de las dependencias que ella estaba a cargo. Delito que incluso no ha sido ni siquiera comprobado. Y delito que, como bien señalas, no está considerado como grave, por lo que merecería ser una mujer que pueda llevar su proceso desde su casa con otro tipo de medida cautelar. Ahora, Mariana, esta acusación que se hace a Rosario no es grave, es omisión y hay un superior jerárquico. Esto me lleva a pensar que están buscando llegar a quienes posiblemente sí cometieron delitos graves en esta madeja. ¿Han buscado a tu madre o a la defensa para que declare en relación a Enrique Peña Nieto o alguno de los funcionarios que pudieran ser considerados superiores jerárquicos? No, en ningún momento. Eso es muy importante aclararlo. La defensa, además, a lo que ahorita se ha pegado es a la apelación, a la modificación de la medida cautelar. Ni siquiera hemos podido empezar a defender, a empezar el juicio como tal, que mi mamá es la más deseosa de empezar su juicio porque es la mejor manera de comprobar su inocencia, pero ni siquiera podemos llegar hasta ahí si todavía estamos debatiendo una medida cautelar que está completamente alejada de la ley, de lo que la ley marca, primero con un juez que sin duda ya conocimos su parentesco y conocíamos su consigna y sus intereses, y hoy una vez más vemos a un Ministerio Público con pruebas completamente falsas, mal argumentadas, sin nada de fondo, para determinar exactamente lo mismo después de 10 horas, que Rosario regresara al reclusorio de Santa Marta Catitla.
¿qué sigue, Mariana? Porque haces una acotación bien importante que me decías que ni siquiera ha empezado el juicio, ni siquiera ha podido llegar a ese punto, ¿no? Que te estaba preguntando de si existía una red y si realmente no es un delito grave, a ella más bien le están acusando de omisión, entonces tendría que ver algunos otros implicados en delitos que probablemente pueden ser graves. Entonces, ni siquiera hemos llegado a esto. Es decir, estamos en el momento en donde apenas existe la posibilidad de un probable delito y dependiendo de si lo consideran grave o no, hay medidas, hay prisión preventiva. En este caso no es un delito grave, pero el juez consideró en un primer momento que sí tendría que estar porque podría básicamente fugarse. Por estas 4 razones que ya conocemos, sí, que es la licencia falsa con un domicilio completamente falso, calle Tennyson en la colonia Axotla, que esa colonia está en la alcaldía Álvaro Obregón, la única calle Tennyson que existe en la ciudad está en la alcaldía de Miguel Hidalgo. La muestra de no arraigo ahora en esta nueva audiencia, el que si rentó o no rentó, en que si viajó o no viajó, en que se gastaba su sueldo o en que no, digo perdón. Pero ¿por qué tendríamos que estar discutiendo esos temas si cuando, por ejemplo, mi mamá en su momento viajó como secretaria de Estado, ni siquiera había una carpeta o algún procedimiento en su contra? Lo que trato de decir es que volvimos a una audiencia en donde veo a un Ministerio Público con las mismas señales que veo también en el Congreso de la Unión y en otros espacios, que es denigrar, ¿no? Invisibilizar la labor de una gran mujer que no nació el 1 de diciembre como política el 2012, sino que tiene una trayectoria profunda en este país. Fue la primera mujer en gobernar esta ciudad, la secretaria de gobierno, diputada federal. Si lo comentas por lo del juicio. Sí, lo comento, en el Congreso, porque invisibiliza completamente la muestra de arraigo, que otra vez fue uno de los temas que se debatieron, y otra vez sosteniéndose en argumentos, insisto, falsos. Y como que a mí me sorprendió, que lo veo incluso como una amenaza al decirme que al venir yo aquí a platicar contigo y presentarte los agravios y presentarte lo que estamos viviendo. Estás amagando. Estoy amagando o estoy haciendo un llamado al disturbio social. Me parece una falta de respeto a años de trabajo para poder tener espacios de libertad de expresión. ¿Hay posibilidad que todavía pueda llevar este proceso en libertad Rosario Robles? ¿Esta etapa? Esa debería de ser la posibilidad. Esa es una decisión sin duda que mi mamá tendrá que tomar con su defensa, ¿no? Tenemos la posibilidad del amparo, pero lo que sí te quiero decir es que estamos ya trabajando muy claramente en la ruta para escalar hacia los organismos internacionales. Yo ya desde hace más de un mes presenté incluso ante la ONU la posibilidad de que me envíen observadores de la ONU a las audiencias de mi mamá, pero está la Comisión Interamericana, sin duda, agotando las instancias, la Corte Interamericana, y hay tesis muy interesantes en donde sin agotar las instancias internas no puedes recurrir a estos organismos. Y como aquí en México, en mi gran país que tanto amo, no hemos encontrado justicia, sin duda vamos a tocar de manera muy fuerte y contundente las puertas de los organismos internacionales, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana, porque no puede ser que utilices las leyes y las instituciones para generar verdades aparentes. Y como a contentillo, porque si uno dice, ¿por qué se aplica ahorita este criterio en este caso y no en otros? Pero Mariana, si nos lo permites, pues demos seguimiento a este proceso en donde, pues bueno, yo creo que además la ciudadanía necesita tener todas estas visiones porque de por sí es muy complicado el tema jurídico. Así y después combinado con la política, pues se puede volver ahí un asunto en donde vale la pena escuchar y tener todos los puntos sobre las IES y ser muy, muy claros en lo que está pasando. Por supuesto, en lo especial, tú sabes, lo que más quiero son los abrazos de mi mamá, no solo los martes, los jueves, los sábados y los domingos. Sin duda, esta gran lucha que hago como hija la hago por mi madre, pero ahora en estas reuniones tengo ahora 1000 compromisos más
porque no sabes la cantidad de personas que se enfrentan a las deficiencias de este sistema. Un gran sistema que justo defiende principios básicos como la presunción de inocencia, el debido proceso, para que menos personas lleguen a la cárcel. Sí. Esa es de verdad es un gran sistema de justicia que desgraciadamente en la operatividad pues nos encontramos ministerios públicos que dicen que al dar entrevistas estamos amagando. Oye, y para que menos personas con delitos que no son graves no lleguen, y que los que sí cometen delitos graves, ¿no? Estamos viendo el horror que se está viviendo en las zonas de Guerrero, en las zonas de Michoacán, en las zonas de Tamaulipas, que aquí todas las noches estamos consignando y no hay culpables y siguen la impunidad, todo lo que da. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Mariana, por este espacio, de verdad. Y yo estamos lo en único que contacto. pido es que si es venganza, pues entonces no es justicia. Lo único que pedimos es justicia para el proceso de mi mamá y de todos los mexicanos y mexicanas. Gracias, Mariana. Gracias, buenas noches a todos. Una pausa.